Hasta luego, estén bien. Los circuitos en serie o la resistencia en serie son aquellas que se colocan una a continuación de otras o redes que se forman a partir de resistencias colocadas una a continuación de otras. Hablemos de resistencia o resistencias en serie. Bueno, si por ejemplo yo tengo un circuito que está conformado por dos elementos, dos resistores, entonces uno a continuación del otro, en este caso no están haciendo contacto. Cada resistencia tiene su valor en ohmios. No necesariamente son iguales, son dos resistencias diferentes o iguales en ohmios, que en este caso son resistencias que no están interconectadas. Cuando se establece una conexión entre ellas de esta forma, por ejemplo, entonces entre este extremo, que vamos a llamar A, y este extremo, que llamaremos B, existe una resistencia equivalente, es decir, esas dos resistencias se pueden combinar en una sola resistencia que para todos los efectos genera las mismas variables eléctricas que generarían las resistencias conectadas. Entonces, a esta la llamamos la resistencia equivalente, y esa resistencia equivalente es igual a la suma de las dos resistencias individuales. Bien, entonces, las resistencias en serie pueden tener muchas topologías, pero desde que una esté a continuación de otra, estamos hablando de un circuito serie. Otro ejemplo. Entonces, supongamos una resistencia aquí. Y otra resistencia acá. Aquí tenemos en total 3 resistencias. Listo. Y 2 puntos que quedan libres. Entonces tenemos el punto A y el punto B, ¿no? Entonces, noten que para uno establecer si las resistencias están conectadas en serie, uno lo que tiene que mirar es que para ir del punto A hasta el punto B a través de todos los elementos, solo hay un camino por el cual seguir, solo hay una ruta para poder recorrer desde A hasta B. Si aquí tenemos 3 resistencias, llamémoslas R1, R2 y R3, pues la resistencia equivalente entre los puntos A y B, mejor nombrarlo así, entre A y B, que es la misma resistencia equivalente, siempre será la suma de todas las resistencias. Esa, digamos, es la resistencia serie. Vamos a ver algunos ejemplos con un simulador de circuitos para que lo tengamos muy claro. Entonces, por ejemplo, vamos a montar este circuito acá. Voy a decir que R1, por ejemplo, es de 56 ohmios, que R2 la voy a colocar de 80 ohmios y que R3, perdón, la voy a montar de 100 ohmios. Listo. Voy a analizar este circuito en un simulador. Bueno, vamos entonces al entorno virtual. Aquí tenemos entonces un protoboard virtual donde tenemos las 3 resistencias de las que hablábamos: 56 ohmios, 80 ohmios, 100 ohmios. Noten que el código de colores corresponde a los valores que hemos hablado. Entonces, vamos a conectarlas de tal forma que esta sea R1, este es R2 y este es R3, porque esos son los valores dados. Entonces, lo primero que voy a hacer es colocar esta resistencia en sentido horizontal, entonces la giro. Ahí ya queda conectada automáticamente estas dos terminales, queda aquí. Recuerden, esto sería R1, aunque pues yo puedo correrlo arriba para aprovechar mejor. Listo. Luego viene R2, que sería la de 80 ohmios. Puedo conectarla acá. Entonces en este caso noten que estas quedan conectadas en este punto. Y finalmente R3, que quedaría conectada aquí. Vamos a conectarla de esta manera. Listo. Entonces noten que ustedes, si yo coloco el cursor en este punto, ahí me está indicando es que las dos terminales de la resistencia se tocan en sus terminales acá, es decir, ahí están haciendo contacto. Hay continuidad en todos los huecos que pertenecen a esta hilera vertical. Por lo tanto, estas dos están en contacto. Lo mismo pasa acá, como pueden observar.
Quedan estos dos puntos libres, como pueden ver, estos puntos de acá. Toda esta línea solo tiene continuidad hasta este punto de acá. Esta línea es otra continuidad distinta. Los puntos que están aquí, los huecos que se conectan allá debajo, no tienen continuidad o no hacen contacto con los huecos que están en esta hilera. Bueno, entonces ahí tenemos R1, R2 y R3. Entonces, cada una de estas resistencias tiene un valor de resistencia individual. Vamos a utilizar entonces un elemento aquí que se llama el multímetro. Vamos a utilizar un multímetro para hacer la medición. Vamos a hacer el multímetro. Es diferente al que uno encuentra obviamente en la casa, ¿cierto? O el que usamos normalmente en laboratorio. Pero tiene los elementos básicos. Tiene una punta positiva, que es la roja, y una punta negativa que corresponde a la negra, ¿no? Lo que yo voy a hacer es hacer la medición de resistencia, y para eso simplemente debo cambiar el tipo de medida que se hace. Vamos a medir aquí resistencia. Tiene para medir las tres variables principales: corriente, que se da en amperios, tensión o voltaje, que se da en voltios, y resistencia R, que se da en ohmios. Entonces vamos a tomar cada uno de los elementos y los vamos a desconectar y los medimos. Una recomendación cuando ustedes hagan medición de resistencia es que midan cada resistencia separada del resto de los elementos. Y además, no debe haber ninguna fuente de voltaje conectada a la resistencia a la que se le va a medir la resistencia. El resistor que uno va a medir, en este caso, por ejemplo, vamos a medir acá, y vamos a medir entonces, digamos, esta terminal, y aquí asegurémonos de que estamos haciendo contacto con esa terminal. Ahí está. Listo. Voy a cambiarle el color solamente para una guía que sea coherente con lo que uno hace en la realidad, ¿no? Entonces ahora vamos a tomar la negra, aunque dice negativo, es el hecho que es de color negro lo que nos tiene que importar para indicar esto. Entonces en este caso lo conectaremos acá, le vamos a dar color negro, para indicar entonces que esta es la punta roja, la punta negra conectada propiamente. En los multímetros reales, la punta negra debe ir conectada al terminal común, masa o GND, mientras que la punta roja se conecta al terminal para hacer la medición de voltaje, resistencia, corriente. Eso depende de cada multímetro, ¿no? Entonces en este caso, por ejemplo, cuando hacemos la simulación, entonces miremos que el valor que nos da es 100 ohmios, ¿cierto? Vamos a hacer la misma medida, entonces ahora, por ejemplo, en este caso sería así. Vamos a medir ahora aquí esta. Listo. Vamos a hacer la medición de esa resistencia. Como esperábamos, 80 ohmios, ¿no? Y finalmente, vamos a hacer la medida a la resistencia, la primera, que es aquí, en cualquier hueco de esta hilera, porque ahí hace contacto con esa terminal. Bueno. 56 ohmios tal cual, ¿cierto? Vamos ahora a interconectar las resistencias. Bueno, entonces separemos aquí las conexiones, dejémoslas aquí pendientes. Veamos, dejemos esto también pendiente. Y vamos a interconectar. Entonces, ay, Dios, entonces vamos a ver. Vamos a mover esta acá. Vamos a mover esta acá. Tengo que señalarla muy bien porque si no pasa esto. Entonces vamos a tomar este terminal aquí y vamos a tomar este terminal acá. Ahí estamos midiendo los puntos que nos interesan, que son de nuestro interés. En este caso, miramos si estas dos hacen contacto acá, ¿no? Para mayor certeza, vamos a interconectar aquí y vamos a borrar este cable que me sobró realmente, sí, para mayor certeza, eso. Entonces ahí ya tenemos conectadas el multímetro
en la combinación de ellas. Se supone que 56 más 80 más 100 nos tendrá que dar 236. Entonces aquí tenemos una combinación de resistencias en serie y estamos midiendo los dos terminales, asegurándonos de que para ir de este terminal a este otro solamente hay una trayectoria posible para que fluya la corriente a través de esto. Ahora, yo estoy hablando de corriente, pero resulta que no hay fuente de voltaje. Recuerden que esto es importante, las resistencias se miden, físicamente se miden, desconectadas de cualquier fuente de voltaje. Si uno quiere medir una resistencia individual, un elemento individual, debe desconectar esa resistencia del resto del circuito y medir entre las terminales de dicha resistencia. Porque si uno mide entre dos puntos de un circuito o de una interconexión de resistencias, uno lo que está midiendo es la resistencia equivalente entre los dos puntos a los cuales se conecta el multímetro. Entonces en este caso yo estoy midiendo entre este punto y este punto, que obviamente están estas tres en serie, y por eso me da la lectura 236 ohmios, que es la suma de cada una de las resistencias individuales. Bueno, espero que haya habido claridad acá.